9:05, estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y hay un tema en ciernes, que es un tema muy importante, aunque no sea un tema de discusión doméstica o diaria, y tiene que ver con el reemplazo que tendrá que designarse, elegirse en el Congreso de la República de los miembros del Tribunal Constitucional. Todos sabemos que en los últimos años el Tribunal Constitucional ha tenido un trabajo exigente en el sentido de interpretar cuando alguien se pasa de la raya hablando constitucionalmente, y para eso se requieren personas decentes, personas que tengan una trayectoria impecable para darnos garantía de que efectivamente estarán al mando del marco constitucional. Ya se ha aprobado en la comisión, una comisión que es controvertida en realidad por quien la dirige y porque algunos que los integran, que es el señor Luna, el señor Vega, en fin, hay ya un anteproyecto que han votado a favor de que se den en el reglamento las características que requieren para el reemplazo de los miembros del Tribunal Constitucional, que ya excedieron su tiempo, eso es verdad también. Víctor García Toma. Mónica, perdón, sí. disculpa que muy concreto. Y justo está sesionando en estos momentos para ver ese tema. Perfecto, justo está sesionando porque además están corriendo contra el tiempo, ¿no? Sí. Porque están con los calendarios apretados, pero es una elección muy importante, ¿no? Que cómo va a ser, en fin, etapas, puntajes, etcétera, etcétera. El doctor Víctor García Toma está con nosotros, él ha sido presidente del TC, experto en derecho constitucional, y lo que yo le preguntaría es, ante un calendario como este, ante una exigencia que hay para tener un tribunal constitucional apropiado, este es el momento, digamos, cuando ya estamos a puerta de una campaña política para que se decida quiénes podrían ser los reemplazantes o tendría que esperar el siguiente gobierno. ¿Qué dice usted, doctor García Toma? Mónica, Fernando, Carlos, muy buenos días. Mire, hay tres hechos que tenemos que tomar en consideración. El primero es que, en efecto, tal como usted lo ha señalado, hace más de un año y medio se ha vencido el mandato de 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional, que además tienen serios problemas internos. Es conocida la famosa división entre 4 y 3, y se nota en los últimos años una decreciente producción jurisdiccional. El segundo hecho es que por mandato de la Constitución le corresponde al Congreso de la República llevar a cabo esta selección. Así es. Pero también es cierto que la composición del Congreso, el anterior como este, siempre ha dejado dudas en cuanto a su idoneidad para hacer una elección acertada. Y el tercer hecho es que también hay un grupo de personas o de grupos que están interesados en que no se lleve a cabo la elección por cuanto esperan, digamos, mejores condiciones para llevar a un tipo de magistrados con un perfil de otro corte para que ocupen esos cargos, ¿no? Y en consecuencia hay ahí un interés, si se quiere, ideológico, ¿no? Pero formalmente, digamos, existe la legalidad para hacerlo. Entiendo que la premura pueda estar dada por el hecho de que le queda muy poco tiempo a este Congreso para llevar a cabo esa tarea, pero ciertamente el proceso deja dudas, ¿no? Genera incertidumbre. ¿Y qué es lo que propone usted, doctor García Tome, para que esas dudas puedan ser reducidas en la medida de lo posible? Porque siempre, naturalmente, hay un margen de subjetividad. Claro. Lo estamos viendo en los Estados Unidos con la Corte Suprema, de manera que no es novedad. Usted dice que hay sesgos ideológicos, supongo que reconocerá que de los dos lados. Pero de lo que se trata es de buscar procedimientos para reducir el margen del sesgo y de subjetividad, asumiendo que nunca se puede eliminar del todo, ¿no? En efecto, Fernando, digamos, en relación al anteproyecto, haría yo 4 sugestiones, ¿no? La primera es que se han establecido 2 rubros de evaluación. El primero, la hoja de vida, y el segundo, la entrevista. Me ha tocado a mí, cuando he sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, tener la responsabilidad de contratar profesores. Y me ha llegado de manera continua hojas de vida
digamos, muy frondosas, pero que en realidad no reflejaban necesariamente la idoneidad de la persona que lo sustentaba. ¿Qué lo refleja? O sea, ¿por dónde deberían buscar ese perfil y ese reflejo para ver qué cosa es lo que verdaderamente necesitamos como Tribunal Constitucional? Lo primero es ponderar de manera más adecuada, digamos, la hoja de vida con la entrevista personal, que evidentemente debe evitar los temas de coyuntura para no generar divisiones innecesarias entre quienes toman la decisión. Lo segundo, me parece que es valorar de manera significativa las contribuciones de los postulantes en el ámbito de la producción jurídica en materia constitucional y su grado de experiencia, digamos, en la actividad pública, ¿no? Porque se va, digamos, pues ya con un conocimiento previo de lo que es el Estado y la toma de decisiones no se va a aprender. Lo tercero es que hay cosas, por ejemplo, que son irrazonables. Se pide a los postulantes que acrediten que sean profesores ordinarios pues, nosotros sabemos que en el sistema universitario son muy pocos los profesores que tienen la calidad ordinaria. Primero por el tema del costo, que eso significa las universidades, y segundo porque eso representa poder. Si yo nombro a un profesor como ordinario, tiene capacidad de votar y en consecuencia altera el sistema de cuotas de poder al interior de las universidades. Por eso es que la mayoría de ellos, la mayoría de los profesores, en más del 90%, son profesores contratados y eso no les quita mérito. Luego se exige algo que es absurdo, ¿no? Se exige, por ejemplo, que presenten todas las denuncias que han sido archivadas por el Ministerio Público. Si han sido archivadas por el Ministerio Público, significó que el ente encargado de la fiscalización de las conductas que podrían ser tipificadas como ilícitas, ha llegado a la conclusión de que no existía ninguna responsabilidad. Y lo segundo, que se exige que estos documentos sean entregados por el propio interesado en el marco de un Ministerio Público que no atiende a terceros, casi, prácticamente. Entonces no van a poder cumplir con una exigencia que esa es además absurda, ¿no? Doctor, Sí. hay quienes consideran, ¿no?, de que tras ver la actuación de este Congreso, si bien es cierto que esta es una prerrogativa del Congreso de designar a los miembros del tribunal, hay quienes consideran que lo debería hacer el próximo porque varios de sus miembros han presentado proyectos o respaldan proyectos que van en contra del sentido de la Constitución. Estamos hablando, por ejemplo, de José Vega, lo mencionó Mónica, Jorge Pérez, de Somos Perú, también congresista de Alianza para el Progreso, del FREPAP. Entonces, ¿cree usted que esto es una, diríamos, justificación viable en el sentido de que se debería dejar para el próximo Congreso elegir a los miembros del TC y, sobre todo, mantener una conducta de respeto a la Carta Magna y de temas de constitucionalidad? Mire, decir que este Congreso es un dechado de virtudes, evidentemente sería faltar a la verdad. Decir también evidentemente la elección a cargo de este Congreso deja dudas, por supuesto, pero nada nos garantiza, por la forma en que ha sido establecido el sistema político, incluyendo las reformas que se han introducido, que lejos de mejorarlo, lo han mejorado aún más, que el próximo Congreso sea aún, pueda ser aún peor que este, ¿no es cierto? Pero lo cierto y lo real es que a la par que hay que analizar este hecho que usted analiza, Carlos, también hay que analizar el otro, que es que tenemos un Tribunal Constitucional con 6 personas con mandatos vencidos que están en medio de una pugna interna y en donde las calificaciones digamos, de oficialistas o no oficialistas están, digamos, en la mesa de debates. Entonces eso no le hace bien al país tampoco. ¿Y cree que lo mejor sería que otra instancia, ¿no?, distinta al Congreso, sea la que designe a los miembros del Tribunal Constitucional? Eso sería lo deseable, pero no es posible, por lo menos en el corto plazo, porque eso implicaría una reforma de la Constitución, que tiene que llevarse a cabo en 2 legislaturas ordinarias, ¿no? Entonces eso implicaría que tengamos un concurso de acá a 2 años o 3 años, ¿no? Eso lo hace aún más complicado. Pero ciertamente hay que repensar, digamos, como hay que repensar el Parlamento, como hay que repensar una serie de instituciones,
en un proceso de reforma seria con un parlamento que dé garantías. Doctor García Toma, usted nos ha explicado criterios para selección y sobre todo para determinar la idoneidad moral. Ha dicho que no se deberían tomar en cuenta denuncias si son archivadas, lo cual es discutible, porque sabemos bien que nuestro Poder Judicial y nuestra Fiscalía no siempre es muy correcta. ¿Cómo interpretar el desafío concreto que presenta la carrera de un juez supremo como el señor Inostroza? Todo el mundo dice que era el mejor, el que más conocía las leyes, el que podía ganar cualquier concurso, pero había muchas indicaciones de sus relaciones, de sus juntas y de sus intereses. Es decir, ¿cómo podemos hacer para que la capacidad técnica no ocupe la plaza dominante en una elección de juez y se tomen criterios en la medida de lo posible objetivos para descartar a gente que pueda luego desacreditar nuestras instituciones? Y totalmente de acuerdo con usted, Fernando, en el sentido de que no basta para ser magistrado del Tribunal Constitucional demostrar solvencia profesional. Se requiere además un crédito moral. Y ese crédito moral, digamos, es claramente previsible porque se exige para ser magistrado del Tribunal Constitucional 45 años de edad. Y entonces, luego de 20 o 25 años de ejercicio profesional, obviamente, entre los abogados y en el mundo del periodismo, se puede tener una idea de cuál ha sido ese comportamiento. Sí, claro. Que más y ahí es donde entran las subjetividades, ¿no? Y el problema es que, digamos, me debes esto o me debes el otro. Entonces, ahí es donde aparecen, pues, las capacidades de un Inostroza, pero de muy poca transparencia en su decencia, ¿no? Sí, pero Inostroza era una persona conocida, digamos, como una persona, como usted bien ha calificado, no muy transparente. Lo que pasa es que en el caso de Inostroza, él fue tejiendo una red de corrupción, ¿no? Que es justamente lo que tenemos que combatir, pero que muchos sabían que Inostroza no era, pues, digamos, San Martín de Porres, eso estaba claro, ¿no? Ojalá pudiéramos buscar a varios San Martín de Porres. Doctor García ayude Toma, en realidad creo que estamos muy complicados en ese sentido. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Ya regresamos. Muy amable.